El cielo estaba oscuro. No había estrellas, solo nubes rojas y una ceniza que caía lentamente, como una nieve sucia. El aire olía a metal quemado y a tierra seca. Aquí, en medio de la nada, en un planeta que ya no tenía nombre, yo estaba de rodillas. Mi nombre es Lyra. Mi piel es de un tono gris pálido y mis ojos, dicen, brillan con una luz azulada. Mis manos, con sus largas uñas, temblaban mientras colocaba una pequeña piedra lisa sobre un montículo de tierra. No era mucho, apenas un bulto en el suelo polvoriento, pero era todo lo que tenía, una tumba. Aquí te dejo, mi pequeño Pipo, susurré en mi idioma alienígena. La voz se me quebró. Perdóname. Mi perrito espacial, mi lupino estelar, había desaparecido durante el caos de la batalla. Los soldados humanos habían atacado nuestra colonia. Recuerdo los gritos, el fuego, la confusión y luego el silencio. Cuando todo terminó, lo único que encontré fue su pequeño arnés de paseo, medio quemado y enterrado bajo los escombros. Busqué durante días. Mis uñas se rompieron de escarbar entre las ruinas. Cada vez que revisaba un sector lo marcaba con el símbolo de mi familia, una forma de mantener vivo su recuerdo. Pero no encontré ni rastro de él, ni rastro del calor de su pequeño cuerpo de 6 patas. Nada. Todos me decían lo mismo. Tu mascota ya no está, Lyra. Es demasiado pequeño para sobrevivir solo. Me decían que los humanos se lo habían llevado, o algo peor, pero yo no podía aceptarlo, así que hice esta tumba, en el último lugar en que lo vi, para poder despedirme, aunque una parte de mí seguía pensando que estaba vivo. Un viento frío sopló, levantando el polvo, pero no lloré. Mi especie no lo hace, aunque mis ojos estaban húmedos y sentía un hueco en el pecho. Algo dentro de mí se había roto. Me levanté despacio, con una mano todavía apoyada en la piedra. Duerme bien, dije en voz alta, donde quiera que estés. Me di la vuelta para marcharme. No vi las diminutas huellas en el suelo, que se alejaban del lugar, ni el rastro casi invisible de sangre seca. No sabía que mi pequeño Pipo había logrado arrastrarse lejos de la explosión, todavía vivo, todavía respirando. Y no tenía ni idea de que un humano lo había encontrado. Interrumpo un momento para pedirte que te suscribas al canal Están Aquí y podrás disfrutar de más historias increíbles como esta. A varios kilómetros de allí, entre los restos de un viejo laboratorio de investigación, un hombre llamado Miguel estaba arrodillado junto a un pequeño fuego. Era alto, de aspecto rudo, con el pelo castaño muy corto y profundas cicatrices en los brazos. Su ropa estaba rota y sus botas a punto de deshacerse. Era un exsoldado, ahora solo, vagando por un planeta muerto. Y en sus brazos, envuelto en un trozo de su propia chaqueta, había algo pequeño, algo que se movía. Era Pipo, mi pequeño lupino estelar, con sus 6 patitas y su pelaje que debería brillar con una suave luz bioluminiscente, pero que ahora estaba opaco y sucio. Tenía una extraña marca morada en la frente, un rasgo único de su camada. Se veía débil, demasiado débil para ladrar. Miguel lo sostenía con una delicadeza que contradecía su aspecto. Con una jeringuilla sin aguja, le daba pequeñas gotas de agua tibia. Tranquilo, chiquitín, le decía en voz baja. Eso es, ya estás a salvo. No sabía muy bien por qué lo había salvado. Quizá porque estaba cansado de ver morir cosas. O quizá porque el cachorro, al encontrarlo, lo había mirado con unos ojos enormes, no con miedo, sino con una extraña confianza. Lo encontró bajo unos escombros, tiritando y con un corte en una de sus patas traseras. El pequeño se había estirado y le había lamido la cara. Podría haber seguido su camino, pero no lo hizo. Ahora estaba allí, alimentándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Esta guerra ha terminado, murmuró Miguel para sí mismo, mirando al cachorro. Al menos para mí, que me llamen traidor si quieren. Miguel estaba cansado de luchar, y ese perrito herido era su única compañía. Pipo parpadeó, mirándolo, débil pero vivo.
Mientras tanto, en la tumba, yo me alejaba apretando los puños. No me quedaba nada, ni familia, ni hogar, solo silencio. Pero el planeta aún no había terminado con nosotros, ni conmigo ni con mi pequeño. Muy por encima de ambos, por el aire. Drones carroñeros surcaban los cielos. Su misión era rematar a los heridos en la guerra, y eso incluía a cualquier ser vivo. La noche era fría y amarga. Me detuve al borde del cráter donde una vez estuvo mi pueblo. Solo quedaban cenizas, piedra agrietada y el eco de gritos que ya se habían apagado. Había hecho la tumba, me había despedido, pero algo dentro de mí seguía gritando. No, no se ha ido, no de verdad. Miré hacia el cielo oscuro y susurré. Si algún Dios está escuchando, por favor, que su último gemido no haya sido en soledad. Lo que todavía no sabía era que ese gemido alguien lo había escuchado. Lejos de mi mundo roto, en ese refugio improvisado, Miguel estaba sentado con las piernas cruzadas, acunando suavemente a Pipo. El cachorro, a quien Miguel había empezado a llamar Chispa, estaba más calentito, envuelto en la tela de su chaqueta. Su respiración era más estable, pero esa noche estaba inquieto. Dejó escapar un sonido débil, un quejido corto y lastimero. Miguel se quedó helado. No era hambre, no era dolor, sonaba como pena. Se inclinó hacia él. «Shh, shh, estoy aquí, estás a salvo». Pero el cachorro seguía haciendo ese pequeño sonido, estirando sus patitas hacia el techo agrietado, como si llamara a algo, a alguien que no estaba allí. Miguel lo observó. Había visto heridas de guerra, había oído los últimos suspiros de hombres moribundos. Pero esto, un cachorro buscando a su dueña en el vacío, le rompió algo por dentro. «No sé dónde está tu dueña, pequeño», susurró, «pero te juro que si sigue viva, la encontraré». Se puso de pie y envolvió al cachorro con más fuerza. Conocía los mapas de la colonia. Conocía las rutas que los humanos habían usado durante el asalto. Si su dueña estaba viva, estaría en algún lugar cercano. Miró la carita de Pipo, que descansaba sobre su pecho. «Vamos a salir a buscar, amiguito», dijo con determinación. Mientras tanto, yo había vuelto a la tumba. Todavía no podía ni imaginar todo lo que estaba a punto de sucederme. Miraba fijamente la piedra. Mis dedos se movieron para trazar la marca que había tallado, el nombre de Pipo. Pero mi mano se detuvo. Y entonces lo vi. Un rastro casi borrado de huellas diminutas, de 6 patas. Se alejaban de la tumba. Mientras tanto, Miguel seguía el rastro de destrucción que había dejado la guerra. Vehículos quemados, casas aplastadas. Pero entre todo aquello, vio algo nuevo. Símbolos alienígenas, marcados con tiza en las rocas y los árboles. Señales de advertencia para los de mi especie. Pero un símbolo se repetía constantemente. Una espiral con 2 pequeños puntos. Lo había visto en el arnés del cachorro. El símbolo de un clan local. Miguel siguió las señales, paso a paso, kilómetro a kilómetro. El cachorro se revolvía en sus brazos, pero ya no lloraba, como si supiera que algo había cambiado, como si sintiera el tirón de su dueña. Y yo corría. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Mis piernas me dolían, pero no me importaba. Seguía las huellas, aunque el viento casi las había borrado. Seguía mi instinto. Y de repente, algo nuevo. Una huella, humana, grande, pesada, profunda. No era una patrulla enemiga, lo sentí, demasiado solitaria. Sentí que el calor me subía por el pecho. Un humano tenía a mi cachorro. Estaba capturado, lo usaban como cebo o algo peor. Pero el corazón de una madre, incluso la madre de un perrito, susurró otro pensamiento. Si le hubieran hecho daño, ¿por qué alguien se lo habría llevado lejos de la muerte? Miguel vio el acantilado que tenía delante. Si lo escalaba, podría tener una mejor vista. Escaló, con una mano en la roca y la otra sosteniendo a Pipo con fuerza contra su pecho. En la cima, se puso de pie, mirando el valle. Y no estaba solo. Frente a él, a no más de 50 metros, apareció una figura corriendo a través del polvo. Una figura alta,
de ojos azules brillantes. Era yo, Lyra. Me detuve. Miguel se congeló. Nos miramos fijamente, sin palabras, sin movimiento. El viento era el único que hablaba. Y entonces, de repente, el cachorro, en los brazos de Miguel, se estiró. Dejó escapar un gemido suave, un sonido familiar, como un susurro a través del tiempo. Caí de rodillas jadeando. Mi Pipo no podía moverme. Mis rodillas se hundieron en el polvo, mis manos temblaban, mis ojos estaban fijos en el pequeño bulto en los brazos del humano. Había imaginado este momento en sueños. Era mi cachorro, vivo, no eran cenizas, no estaba enterrado. Estaba vivo, pero en brazos de un humano. Mi corazón se retorció. Los humanos me lo habían quitado todo. Mi clan, mi pareja, mi hogar. Habían hecho llover fuego sobre nuestros pueblos. Había jurado no volver a confiar en su especie. Y sin embargo, este hombre sostenía a mi Pipo como si fuera algo frágil. No como un trofeo, no como un arma. Lo cuidaba. Miguel tampoco se movió. Vio el dolor en mi cara. Vio mi confusión y mi rabia. Parecía que estaba lista para saltar y destrozarlo. Pero no lo hice. Porque el cachorro, mi cachorro, se estiró de nuevo. No hacia mí, sino entre nosotros dos. Como si quisiera decir, juntaos. Miguel respiró hondo. Se había entrenado para la guerra, para el silencio, para la supervivencia, no para esto. Levantó al cachorro con suavidad, dejando que yo viera su carita. No llevo armas, dijo, levantando la otra mano. Su voz era dura, pero no era una voz enfadada, ni orgullosa, solo cansada. En ese momento no podía ni imaginar lo que ese humano terminaría significando para mí. Caminó lentamente hacia mí. Cuando estuvo cerca, se arrodilló y colocó al cachorro en el suelo, entre nosotros, envuelto en la tela rota. Luego retrocedió. Yo no me moví. Miré al cachorro, los colores de su frente, la cicatriz en su pata, el mismo dedito que yo besaba cada noche. Las lágrimas brotaron por primera vez. Me dejé caer a 4 patas y avancé gateando, temblando, como si temiera que el cachorro pudiera desvanecerse si me movía demasiado rápido. Cuando toqué a mi Pipo, él soltó un pequeño ladrido juguetón y yo me rompí. Lo atraje hacia mí, lo apreté contra mi pecho y sollocé en silencio. Miguel se mantuvo a distancia. Observaba. Se sentía como un intruso en algo sagrado. Pero no se fue. Parte de él esperaba que yo tomara al cachorro y desapareciera. Pero después de unos minutos levanté la vista. Mis ojos estaban llenos de dolor, pero también de algo más. No era confianza, todavía no, pero tampoco era odio. Miré a Miguel y le pregunté, con la voz rota, ¿por qué? Solo una palabra. No respondió de inmediato. Luego se sentó en el suelo. Lo encontré bajo los escombros, dijo en voz baja. Tenía frío, sangraba, nadie más vino, no pude dejarlo. Miró al suelo. Estaba cansado de matar. Me quedé mirándolo, un soldado humano que había mostrado piedad. No tenía sentido. Mi especie enseñaba que los humanos solo destruían, no salvaban. Pero ahí estaba él, con la piel cubierta de viejas heridas y las manos llenas de cicatrices, y sin embargo, Pipo había sobrevivido gracias a él. Volví a mirar a mi pequeño. Quizá la guerra no había terminado, pero esto no era la guerra. La noche cayó rápidamente. Nos quedamos entre unas ruinas cercanas. Encendí un pequeño fuego con mis propias herramientas. Miguel me ofreció una manta térmica. La acepté sin decir palabra. No hablamos mucho, pero compartimos la comida. Nos turnamos para vigilar el fuego. Y cuando Pipo lloriqueó por la noche, los dos extendimos la mano al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron. Nos apartamos rápidamente. Pero en ese pequeño segundo, algo pasó entre nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. Nos movíamos con cautela, buscando un lugar seguro, lejos de los drones y patrullas de ambos bandos. Miguel demostró ser un superviviente nato, y yo conocía el terreno. Nos convertimos en un equipo. Pipo era el centro de nuestro pequeño universo.
Se había recuperado por completo. Era un cachorro juguetón. Por las mañanas se despertaba y corría en círculos alrededor de Miguel, lamiéndole la cara hasta que el humano se reía. Luego venía hacia mí y se acurrucaba en mi regazo. Le encantaba perseguir bichos y enterrar cosas. Una tarde, mientras descansábamos en una cueva, Miguel estaba limpiando su cuchillo. Pipo se acercó sigilosamente por detrás y le dio un pequeño mordisco juguetón en la bota. Miguel fingió estar muy enfadado. ¡Ah! ¡Una bestia salvaje me ataca!, gritó con voz dramática. Pipo, emocionado, empezó a ladrar y a saltar a su alrededor. Se enzarzaron en un juego de persecución por toda la cueva. Veras a ese rudo soldado humano rodando por el suelo con mi pequeño lupino estelar me hizo sonreír. Una sonrisa de verdad, la primera en mucho tiempo. Pero la paz era frágil en aquel planeta roto. Una noche, mientras dormíamos, nos despertó un ruido metálico. Eran drones carroñeros, máquinas de la guerra que habían quedado abandonadas y ahora peinaban el paisaje en busca de cualquier cosa que tuviera energía o vida. Eran 3. Bajaron del cielo con sus luces rojas barriendo el suelo. ¡Corre!, me gritó Miguel. Tomé a Pipo en brazos y eché a correr hacia el fondo de la cueva. Miguel se quedó atrás, intentando distraerlos. Disparó su arma de energía, pero eran demasiados. Un dron lo alcanzó en el hombro y cayó al suelo. Los otros 2 se giraron hacia mí. Estaba atrapada. Uno de ellos levantó su brazo armado, la luz de su cañón láser empezó a brillar, apuntándome directamente al pecho. Cerré los ojos, abrazando a Pipo con fuerza. Era el final. Pero entonces sentí un tirón. Pipo saltó de mis brazos. Con un ladrido feroz, increíblemente valiente para su tamaño, se lanzó contra el dron. Saltó y se aferró a la lente de la cámara de la máquina, arañando y mordiendo con todas sus fuerzas. El dron disparó. El láser atravesó el pequeño cuerpo de Pipo. Soltó un chillido de dolor, un sonido que me desgarró el alma, y cayó al suelo, inmóvil. Un grito de pura rabia salió de mi garganta. En ese momento Miguel, recuperándose, los destruyó con varios disparos certeros. Corrí hacia Pipo, lo tomé en mis brazos. Su pelaje bioluminiscente, que siempre brillaba con una luz azulada y feliz, ahora parpadeaba débilmente. Una herida horrible, negra y humeante, le atravesaba el costado. Su respiración era superficial, casi inexistente. No, sollozaba yo, meciéndolo. Pipo, por favor, no te vayas. Miguel se arrodilló a mi lado, sacó su botiquín. Aguanta, pequeño, te pondremos bien. Pero la herida era demasiado grave. Ninguna medicina podía curar aquello. La luz de Pipo se atenuaba por segundos, y entonces sentí que algo me pasaba a mí. Un frío glacial empezó a subir por mis piernas. Mi visión se volvió borrosa. Mi propio cuerpo empezó a temblar sin control. Miguel se dio cuenta. Lira, ¿qué te pasa? Estás pálida como la ceniza. Apenas podía hablar, el aire me faltaba. Miguel, susurré. Mi especie, a veces formamos un vínculo con nuestras mascotas, un vínculo vital. Me miró, sin entender. Nuestras vidas están conectadas, logré decir. Su vitalidad está ligada para la mía. Si él muere, una parte de mí, o quizá toda yo, morirá con él. El terror se apoderó de los ojos de Miguel. Miró al cachorro moribundo, y luego a mí, que me estaba desvaneciendo ante sus ojos. No, tiene que haber una forma, pero no la había, lo sentía. Sentía cómo la vida de Pipo se escapaba, y con ella, la mía. Miguel se agarró la cabeza, desesperado. Pensaba a toda velocidad. Era un soldado, no un científico. Pensaba en términos simples, directos. Vida y muerte, energía, conexiones. De repente sus ojos se abrieron de par en par. Me miró con una intensidad que me atravesó. Lira, escúchame, dijo, con la voz urgente. Si su vida está ligada a la tuya, si él está perdiendo vitalidad, y tú también, entonces, quizá si tú ganas vitalidad, esa energía podría fluir de vuelta hacia él.
Parpadeé. La idea era una locura, pero tenía una especie de lógica desesperada, como llenar un recipiente que tiene una fuga llenando el recipiente principal al que está conectado. Tiene sentido, susurré, con el aliento helado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo sentirme más viva cuando lo estoy perdiendo todo? Miguel se acercó más. Su rostro estaba a 100 centímetros del mío. Su voz se volvió, increíblemente suave, casi un murmullo. En mi especie, empezó, y noté que tragaba saliva. Los machos tenemos una forma de hacer que las hembras se sientan intensamente vivas. El significado de sus palabras flotó en el aire frío de la cueva. Me miró, no con lujuria, sino con determinación. Era una oferta, una solución descabellada, un sacrificio de intimidad en el altar de la vida. Miré el cuerpecito casi sin luz de Pipo, y luego miré a Miguel, a ese humano que había salvado a mi cachorro una vez, que había jugado con él, que nos había protegido. No había otra opción. Hazlo, le supliqué, con las últimas fuerzas que me quedaban. Por favor, hazme eso que hacéis los machos humanos. Miguel no dudó. Con una delicadeza que nunca habría esperado, apartó el pelo de mi cara. Su mano, cálida contra mi piel fría, me acarició la mejilla. Me inclinó hacia atrás, sobre las mantas y se tumbó a mi lado, sin apartar sus ojos de los míos. No fue un acto vulgar, fue un intercambio de pasión, un traspaso de energía masculina. Cada caricia, cada beso, no era para tomar, sino para dar. Sentí su calor, su aliento, su pulso firme y constante, y era como si estuviera vertiendo su propia fuerza vital en mí. Me aferré a él, absorbiendo esa energía. Era una marea de vida que me inundaba, empujando el frío lejos. Con un ritmo compartido en la oscuridad de la cueva, él iba empujando el dolor lejos de mí. Empujaba y empujaba con todas sus fuerzas. Y mientras la vida volvía a mí, mientras sus empujones hacían que mi corazón latiera con más fuerza y que el calor se extendiera por mi cuerpo, ocurrió el milagro. A nuestro lado, el cuerpo de Pipo empezó a brillar. Al principio, tenue. Pero a medida que la conexión entre Miguel y yo se hacía más profunda, más intensa, la luz de Pipo se hacía más fuerte. En el momento culminante de nuestra unión, cuando sentí una oleada de vida tan poderosa que me dejó sin aliento, un resplandor azulado y brillante iluminó toda la cueva. Cuando abrí los ojos, el cuerpecito de Pipo brillaba con la misma intensidad de siempre. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda y regular. La horrible herida se había cerrado, dejando solo una fina cicatriz plateada. Entonces abrió los ojos, nos miró, y su cola de 6 puntas dio un golpe débil contra el suelo. 1, 2, 3 veces. Estaba vivo. Miguel y yo nos quedamos allí, abrazados, sin aliento, mirando al pequeño milagro que habíamos creado juntos. La guerra seguía ahí fuera. El futuro era incierto, pero en esa cueva, un humano me había descubierto la forma más poderosa de luchar contra la muerte. No con armas, sino con vida. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Te ha gustado? Cuéntamelo en los comentarios.